Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Nos encontramos otra vez en la actividad mensual y hubo un cambio de programa, pero el tema que va a desarrollar María Luisa es un tema muy interesante y además ahora justo que en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Patología hubo un módulo de patología urológica, va a ser un poco también para refrescar y reafirmar lo que ya estuvimos mirando. Así que le damos la palabra a María Luisa, que puede, así nos da su charla. Adelante, Bueno, María Luisa. bueno, muchas gracias, Elisa, y gracias a la sociedad por la invitación a esta reunión mensual. El tema de las neoplasias renales es un tema que ha cambiado mucho en los últimos años. La clasificación que nosotros estamos utilizando actualmente es la clasificación de la OMS 2016, que como ya dijeron en el Congreso, se espera una próxima clasificación que seguramente se va a publicar en el 2022. A ver si... Nos vamos a referir a los tumores de células renales, los cuales en esta última clasificación 2016 ya se incluyen varias nuevas entidades, nuevos tipos de carcinoma de células renales, como el carcinoma tubuloquístico, como los que están ahí listados en este cuadro. Y bueno, de todas estas entidades listadas ya en el 2016, de las viejas y las nuevas incluidas, han habido múltiples avances en los últimos años, desde el 2016 hasta ahora, y han surgido nuevas entidades, llamadas entidades provisionales, emergentes y nuevas, que no están incluidas en la clasificación de la OMS 2016. Entonces la HUPS, que es la Sociedad, la Sociedad de Patología Geniturinaria, se reunió 42 patólogos expertos, uropatólogos, para analizar toda esta información, todos estos avances, y dividieron el proyecto en dos partes, y sacaron estos dos artículos de la Modern Pathology de este año. Uno, que es este que está acá, son todos los nuevos avances, tanto morfológicos como moleculares, en las clasificaciones que ya estaban listadas en la clasificación OMS 2016. Y este otro artículo analiza las entidades nuevas, emergentes y provisionales que han surgido en estos últimos años. Las entidades nuevas son el carcinoma de células renales eosinofílico sólido y quístico, que es el que se dice ESC en inglés, el carcinoma de células renales con estroma fibromiomatoso, que no es lo mismo que el carcinoma papilar de células claras, como vamos a ver, y el carcinoma de células renales asociado al reordenamiento linfoma anaplásico quinasa. Se llama entidades nuevas aquellas que ya surgen de múltiples estudios independientes, o sea, como que ya están validadas para poder ser incluidas en la próxima clasificación. Entidades emergentes son aquellas que tienen bastante evidencia, que surgen de 2 o 3 estudios, pero necesitan más estudios todavía para poder ser completamente validadas. Y son el tumor eosinófilo vacuolado, EBT, la sigla en inglés, que hasta hace poco se llamaba HOT, que es High Grade Oncocytic Tumor, y el carcinoma de células renales símil folicular tiroideo. Y las entidades provisionales son aquellas que surgen de 1 o 2 estudios, los datos, y todavía se precisan mucho más trabajos para poder validarlas. Y son el tumor oncocítico de bajo grado, o LOT, Low Oncocytic Tumor, la lesión atrófica riñón símil y el carcinoma de células renales samomatoso, bifásico y aninizante. Entonces, vamos a, como para ir desarrollando el tema, vamos a ver que agrupar los carcinomas y tumores por los patrones. Y tenemos los tumores con células claras predominantes, los tumores papilares y sus principales diagnósticos diferenciales, porque dentro del tumor papilar se engloban muchos de todas estas entidades que han surgido, los tumores oncocíticos,
y otros tumores con células eosinófilas predominantes. Dentro de los tumores con células claras, tenemos el carcinoma de células renales, de células claras, que sigue siendo el más frecuente, el carcinoma cromófobo clásico, que es el segundo en frecuencia, el neoplasma renal multilocular quístico de bajo potencial maligno, que ya no se llama más carcinoma, se llama neoplasma, el carcinoma de células renales papilar de células claras, y el carcinoma de células renales con estroma fibromiomatoso, que es una entidad nueva que no está en la clasificación de la OMS 2016 aún. El carcinoma renal de células claras sigue siendo el más frecuente, el 70% de los carcinomas renales en adultos, la mayoría son esporádicos y el 5% hereditarios. Tienen una gran cantidad de glucógeno en el citoplasma y de lípidos que le da ese color amarillento clásico. El aspecto histológico ya todos lo conocemos, las células claras con la red vascular visible. Es importante siempre tener en cuenta que puede haber áreas de células eosinófilas de mayor grado nuclear, como vemos acá un componente rhabdoide, e incluso el componente sarcomatoide, que es lo que le va a definir el pronóstico, y siempre hay que muestrear y buscar estas áreas de mayor grado. Con respecto al perfil inmunistoquímico, tiene una positividad para PAX8 y anhidrasa carbónica, que este conjunto, la coexpresión de PAX8 y anhidrasa carbónica, con positividad la anhidrasa de membrana completa e intensa, es característico y es bien típico del carcinoma de células claras, pero tiene que ser esa positividad de toda la membrana, completa e intensa y difusa. También hay positividad, como ya sabemos, para CD10, vimentina, y la citoqueratina 7 en general es negativa, a veces puede ser focalmente positiva, sobre todo en las áreas de alto grado. Es importante tener en cuenta que la anhidrasa carbónica se puede expresar en otros carcinomas, entonces cuando estamos haciendo búsqueda de sitio primario, tener presente, se puede ver mama, estómago, y que solo el patrón de membrana completo con distribución difusa es específico de carcinoma de células claras. Se puede ver expresión focal en cualquier tumor renal, sobre todo en las áreas de necrosis, porque es un marcador que se activa con la hipoxia. Entonces, como vemos acá, esto es un carcinoma papilar, y al lado adyacente a la necrosis hay positividad, o sea que esto no debe tomarse en cuenta. El patrón tiene que ser un patrón difuso, de toda la membrana, intenso, y acá vemos la positividad junto con CD10. Como factores pronósticos, usamos el grado nuclear de Hui-Sub. El grado de Fuhrman es obsoleto y ya no se utiliza más, y el grado de Hui-Sub se hace en base a la presencia y al tamaño del nucleolo. El grado 1 es cuando no hay nucleolo evidente, el grado 2 cuando el nucleolo se ve al 400 por y es eosinófilo. El grado 3, el nucleolo se ve al aumento 100 por, también tiene que ser eosinófilo. Y el grado 4 es cuando hay un marcado plemorfismo o componente rhabdoide, componentes sarcomatoides o células gigantes multinucleadas. No se usa en todos los carcinomas, como vamos a ir viendo, pero en el carcinoma de células claras, en el carcinoma papilar, siempre hay que poner el grado de Hui-Sub. El estadio de la JCC, TNM, la presencia de necrosis tumoral, es también un factor pronóstico importante, y la presencia de diferenciación rhabdoide y sarcomatoide, que no solo hay que decir si está presente o ausente en el informe, sino que si la vemos hay que cuantificarla en porcentaje. El segundo tipo más frecuente, el carcinoma cromófobo, 10% aproximadamente, y tenemos el que entra en el diagnóstico diferencial de las lesiones de células claras, es el carcinoma cromófobo de tipo clásico, que tiene un citoplasma abundante, claro, con los límites netos, que le da ese aspecto vegetal, y el núcleo característicamente tiene un halo claro, el núcleo irregular, racinoide, y el pleomorfismo nuclear no tiene valor pronóstico en este tipo de carcinomas, por lo tanto el grado de Hui-Sub no se consigna. Se han intentado utilizar otros diferentes tipos de gradación, pero ninguno está validado aún. Cuando se considera el diagnóstico diferencial del carcinoma de células claras versus carcinoma cromófobo variante clásica, la inmunistoquímica puede ser muy útil, es útil, ya que el carcinoma cromófobo clásica es típicamente positivo para CD117 o KIT y citoqueratina 7 positivo y difuso.
y el carcinoma de células claras es negativo para CD117, y la citoqueratina en general es negativa, a veces, raramente, puede ser solo focalmente positiva. La anidrasa carbónica, que ya dijimos, que en el carcinoma de células claras es positiva, con patrón de membrana completo, es negativa en el carcinoma cromóforo. Acá vemos citoqueratina 7 positiva, CD117 con patrón de membrana positivo, en el carcinoma cromóforo. Como tercera entidad, el neoplasma renal multilocular quístico de bajo potencial maligno. Esta terminología nueva se incluyó en la clasificación de la OMS 2016, no se denomina carcinoma porque no da recurrencias ni metástasis, y puede plantear diagnóstico diferencial con el carcinoma de células claras con degeneración quística. Macroscópicamente tiene un aspecto típico, multilocular, quístico, sin nódulos sólidos, y microscópicamente vemos los quistes revestidos por células claras de bajo grado nuclear y sub 1, y se permite la presencia de células sueltas o cordones en los tabiques, pero no la presencia de nódulos expansivos o sólidos, que eso ya nos descarta el diagnóstico. Otra entidad, el carcinoma de células renales papilar de células claras, como dijo en el Congreso de la SLAP, el próximo nombre que incluso él se refería ya como tumor papilar de células claras, porque tiene el curso clínico, es indolente, no da metástasis, por lo tanto se va a sacar el nombre de carcinoma. La mayoría son esporádicos y es un candidato para reclasificación como tumor de células renales papilares de células claras. Se recomienda utilizar criterios diagnósticos estrictos morfológicos junto al perfil inmunistoquímico típico. En realidad, si es una lesión pequeña y tiene todas las características, y lo estamos viendo en una pieza de resección, se puede hacer el diagnóstico sin hacer la inmunistoquímica, pero cuando se hace en biopsia, siempre se aconseja hacer la inmunistoquímica para hacer este diagnóstico. Acá vemos el patrón típico con túbulos, porque en realidad se llama papilar, pero la mayoría, el patrón predominante es el tubular. Puede tener áreas papilares, pero son menos frecuentes que el patrón tubular, que es el que predomina. Las células claras son cilíndricas, de bajo grado nuclear, y sub 1 o 2, y tiene la característica típica del núcleo alejado de la membrana basal, de distribución lineal, apical, como que se lo compara con la tecla de piano, y la inmunistoquímica, el perfil único que tiene es positividad para citoqueratina 7, tiene positividad para anidrasa carbónica, pero con patrón en taza, vaso lateral, no marca el sector apical, acá no marca. También es positivo para GATA3 o cualquier citoqueratina de alto peso molecular, y es negativo para RAS-masa, a diferencia de los carcinomas papilares, y el CD10 también es negativo, a diferencia de los carcinomas de células claras. Y bueno, por último, el carcinoma de células renales con estroma fibromiomatoso, que es una entidad nueva, que tiene una morfología y un inmunofenotipo similar al carcinoma o tumor papilar de células claras, pero tiene una alteración molecular, que es la mutación de la vía de la esclerosis tuberosa y de la vía de mTOR, diferente, por lo cual es una entidad en sí mismo. Es un tumor sólido que tiene nidos tumorales constituidos por túbulos elongados y ramificados de células claras, puede tener patrón papilar focal, y tiene la característica que esos nidos están rodeados por un abundante estroma fibromuscular, que es un estroma reactivo, policlonal, no forma parte de la proliferación. La mayoría tienen comportamiento indolente, pero hay algunos casos reportados que han tenido comportamiento maligno. Acá vemos que son estos nidos de células claras de bajo grado que están rodeados por ese estroma abundante fibroleiomiomatoso. Los núcleos no tienen la característica de ser apicales como en el carcinoma de células claras, y pueden tener mayor grado nuclear, y el inmunofenotipo es citoqueratina 7 positivo, difuso, como vemos acá en la imagen,
anhidrasa carbónica negativo, y el CD10 es positivo, a diferencia del carcinoma papilar de células claras, que es CD10 negativo. Acá vemos una tabla con las diferencias, el carcinoma, repasando, el carcinoma de células claras es positivo para CD10, positivo para anhidrasa carbónica con patrón de membrana difuso, y negativo para citocreatina 7 y citocreatina de alto peso molecular. El carcinoma o tumor papilar de células claras es difusamente positivo para citocreatina 7, al igual que el carcinoma de células renales con estroma fibroleiomiomatoso. Los dos son positivos en forma difusa para citocreatina 7. Los dos son positivos para citocreatinas de alto peso molecular. La positividad de anhidrasa carbónica típicamente tiene ese patrón en tasa o vaso lateral en el papilar de células claras, y en el carcinoma con estroma fibroleiomiomatoso es variable, y el CD10 es positivo en este y negativo en el papilar de células claras. Así que ahí con la morfología y con la inmunohistoquímica se puede llegar al diagnóstico acertado. Bueno, ahora dejamos los tumores de células claras y pasamos a los tumores con patrón papilar y sus principales diagnósticos diferenciales. Que acá el patrón papilar incluye unos cuantos carcinomas con morfología heterogénea, diferente, que hay que tener en mente, y acá es importante tratar siempre dicen, tratar de disminuir el número de carcinomas inclasificables, tratar de ver las pistas en la morfología para enfocar la inmunohistoquímica para poder llegar a los diferentes tipos de las diferentes entidades. Tenemos el carcinoma de células renales papilar, el carcinoma de células fusiformes y tubular mucinoso, el carcinoma de células renales deficiente en fumarato hidratasa, el carcinoma de células renales de la translocación familiar MITF, el carcinoma de los ductos colectores, carcinoma medular. Bueno, el carcinoma de células renales papilar es el carcinoma segundo más frecuente, 10 a 15% entre todos los carcinomas de riñón, y el diagnóstico está restringido actualmente porque hay nuevas entidades descritas con patrón papilar, que hay que separar del verdadero carcinoma de células renales papilar. Hay carcinomas de bajo grado y de alto grado. Importante es que la necrosis generalmente está presente en los carcinomas papilares y no es un factor pronóstico adverso, a diferencia del carcinoma de células claras, el carcinoma cromófago, que sí lo es. No se recomienda la distinción clásica que hacíamos en los subtipos 1 y 2, o eosinófilo y basófilo, porque no tiene significancia clínica y tampoco tiene es como muy subjetivo. Entonces se recomienda no utilizar más esta subclasificación. El grado de Hui-Sub y la arquitectura tumoral, incluyendo los patrones morfológicos específicos de los carcinomas, presenta este valor pronóstico, más que distinguir entre subtipos 1 y 2. Tenemos patrones morfológicos nuevos descritos de carcinoma de células renales papilar, que todavía no se sabe si son realmente, por ahora no son entidades separadas, se describen como patrones morfológicos, pero se precisan estudios adicionales para validar el significado clínico de estos patrones, y tenemos el carcinoma de células renales bifásico o alveolar escamoide, que se caracteriza por estos nidos de células, estos nidos centrales de células grandes con citoplasma eosinófilo, en peripolesis, rodeados de estas células más pequeñas, con escaso citoplasma, más basófilas. Después tenemos el carcinoma de células renales papilar de Warthin símil, que es igual al tumor de Warthin de la glándula salival, que puede tener un pronóstico agresivo. El carcinoma de células renales papilar sólido, que plantea diagnóstico diferencial, porque a veces es difícil de reconocerlo, y tiene el mismo buen pronóstico que el carcinoma papilar de bajo grado. Y la neoplasia renal papilar con polaridad reversa, o el carcinoma papilar oncocítico, que se lo ha considerado como en algunos artículos como un subtipo 3 vendría a ser de carcinoma papilar, que tiene excelente pronóstico, y tiene un inmunofenotipo característico con positividad para GATA3 nuclear, pero que por ahora
no se separa como entidad dentro de los patrones de carcinoma papilar. En los diagnósticos diferenciales los podemos separar en alto grado y bajo grado. Dentro de las lesiones de alto grado, tenemos que descartar, cuando nos enfrentamos a un patrón papilar de alto grado, el carcinoma de células renales deficiente en fumarato hidratasa, los carcinomas de la familia de la translocación, sobre todo la translocación TF3, el carcinoma renal medular y el carcinoma de los ductos colectores, que son carcinomas muy agresivos, topografiados sobre todo a nivel de la médula del riñón, y el carcinoma de células renales asociado a la enfermedad quística adquirida, que es un tumor con muy buen pronóstico. Y dentro de los de bajo grado, el carcinoma papilar carcinoma o tumor papilar de células claras, adenoma metanéfrico, y el carcinoma mucinoso tubular y de células fusiformes. El carcinoma de células renales deficiente en fumarato hidratasa está incluido en la clasificación de la OMS con el nombre de carcinoma de células renales asociado al síndrome de leiomyomatosis hereditaria, que es un síndrome donde vemos carcinoma de células renales de alto grado asociado a leiomiomas uterinos y cutáneos y raramente feocriomocitoma y paraganglioma. Y está provocado por una mutación en la línea germinal del gen de la fumarato hidratasa. ¿Por qué no se llama más así? ¿Por qué se le saca el nombre y se sugiere el término actualmente recomendado carcinoma de células renales deficiente en fumarato hidratasa? Porque a veces nosotros no tenemos el dato de si el paciente tiene o no, no tenemos el dato clínico de si tiene el resto de los tumores asociados, entonces se prefiere llamar así carcinoma de células renales deficiente en fumarato hidratasa, que está definido como un déficit de fumarato hidratasa que se demuestra por inmunistoquímica o por la positividad para 2-succinato-cisteína, independientemente de la historia clínica y familiar del paciente. Este término va a comprender formas esporádicas y hereditarias que comparten características morfológicas y se caracterizan porque tienen un comportamiento biológico agresivo con presencia de metástasis precoces y mal pronóstico. ¿Cómo lo sospechamos? El patrón papilar va a ser el patrón que predomina, pero hay que estar atentos a que puede ser muy heterogéneo, tener otros patrones, una multiplicidad de patrones, incluso en el mismo tumor. El mismo tumor tiene áreas heterogéneas, con patrones papilar, túbulo quístico, muchas veces tiene patrón túbulo quístico, áreas sólidas, áreas de células vacuoladas, áreas como vemos acá también vacuoladas, y áreas de patrón papilar intraquístico. Y otra característica es la presencia de un núcleo vesiculoso grande con un nucleolo sinófilo de tipo cuerpo de inclusión en todas las células, un cambio de todo este patrón de alto grado difuso, que también debe alertarnos a pensar en este tipo de tumor. Y con inmunistoquímica es positivo para la 2-succinato deshidrogenasa y negativo, como vemos acá, para la fumarato hidratasa, lo cual, hay una pérdida, es deficiente en la expresión de fumarato hidratasa, siempre con el control interno positivo, que tiene que, para poder decir que es negativo, las células del control interno tienen que estar positivas. Es muy importante descartar siempre el carcinoma deficiente en fumarato hidratasa antes de categorizar a un carcinoma de células renales como inclasificable, o de los ductos colectores, o túbulo quístico, incluir los marcadores en el panel. En un estudio se vio que muchos de los carcinomas que habían sido catalogados como carcinomas de células renales de alto grado inclasificables eran en realidad carcinomas de células renales deficientes en fumarato hidratasa, en un 19% de este estudio. Y lo que se hizo fue, por inmunistoquímica, fumarato hidratasa y 2-SC o 2-succinato-cisteína. El segundo tipo de carcinomas que se puede ver en este diagnóstico diferencial son los carcinomas de células renales asociados a la translocación de la familia MITF, que es un grupo de carcinomas renales que están asociados a translocaciones cromosómicas que comprometen genes específicos, y el más frecuente es el carcinoma de células renales que se asocia con la translocación XP11.2,
que resulta en la fusión del gen TF3 con sobreexpresión de la proteína TF3. Este gen, el gen TF3, codifica un factor de transcripción que está involucrado en la regulación de múltiples proteínas implicadas en la carcinogénesis. Entonces, cuando hay fusión del gen, se promueve la tumorigénesis. ¿Y cómo podemos evidenciarlo? Con la inmunohistoquímica, o sea, por la morfología, la inmunohistoquímica y la genética molecular, pero tenemos un buen marcador que es el TF3, que va a detectar la sobreexpresión de la proteína sin tener que hacer, y siempre hay que hacer el confirmatorio por FISH de la mutación TF3, que es el gold estándar. Afecta sobre todo en niños y jóvenes, entonces es muy importante cuando nos enfrentamos a un tumor papilar con una heterogeneidad, también son heterogéneos en la morfología, en una persona joven o en niños, pensar en este tumor e incluir en el panel el TF3. En adultos tiene una sobrevida similar al carcinoma de células claras y en niños tiene un pronóstico mucho mejor. Y entonces la característica es la presencia de patrón papilar revestidas por células claras de alto grado con calcificaciones de tipo cuerpos de Samoma, como vemos acá. Células claras, calcificaciones y patrón papilar. Entonces cuando enfrentamos a esta morfología, incluir el marcador TF3 también es positivo para la PAX8, catepsina K, y expresa marcadores melanocíticos, y es negativo para marcadores epiteliales y anhidrasa carbónica, porque también no solo entra en el diagnóstico diferencial de los tumores papilares, sino también por la presencia de células claras, entra en el diagnóstico diferencial del carcinoma de células claras de alto grado, y tenemos la anhidrasa carbónica y la negatividad para citoqueratina cóctel para diferenciarlo. La sobreexpresión de TF3 siempre debe confirmarse con técnica de FISH, que es el gold estándar para confirmar esta mutación. Acá vemos la positividad para PAX8 nuclear, catepsina K positivo, sobreexpresión de TF3 o TFB, que es una mutación menos frecuente, un gen que también se altera menos frecuentemente, y la confirmación por medio de FISH de break apart. Bueno, otra entidad que tenemos que tener en cuenta, que es muy rara, rarísimo, que es el carcinoma de células renales deficiente en INI1, que comprende el carcinoma renal medular y el carcinoma de células renales inclasificable con fenotipo medular. El carcinoma renal medular, para el diagnóstico, precisa estar en el contexto de una enfermedad de células falciformes u otra hemoglobinopatía, con la morfología sugestiva, que es un adenocarcinoma de alto grado, es una lesión topografiada en la médula del riñón, un adenocarcinoma de alto grado con un patrón infiltrante, con una reacción desmoplásica, y tiene que tener pérdida de expresión nuclear para la proteína INI1 o SMA-RCB1, con control interno positivo en las células no neoplásicas. Hay otra entidad que también que es idéntica, el fenotipo, también tiene la pérdida de INI1, pero es sin hemoglobinopatía, y en esos casos se llama carcinoma de células renales inclasificable con fenotipo medular. Acá vemos el patrón de adenocarcinoma, pobremente diferenciado, infiltrante, con la reacción desmoplásica, alto grado nuclear, y acá lo que vemos en los espacios vasculares, se ven los glóbulos rojos alterados, los trepanocitos, porque se ve siempre el contexto de una hemoglobinopatía. Acá lo que se ve es patrón sólido, patrón glandular, y la pérdida para INI1 con el control interno positivo en las células no tumorales. Acá mayor aumento, lo mismo, la pérdida de INI1 en las células tumorales con el control interno positivo. El carcinoma de los ductos colectores también es un carcinoma muy raro, también es un adenocarcinoma de alto grado que está topografiado sobre todo en la médula del riñón, y es un diagnóstico de exclusión. Siempre hay que descartar especialmente al carcinoma deficiente en fumarato hidratasa,
el carcinoma medular o deficiente en INI1, el carcinoma urotelial, el carcinoma metastásico, sobre todo pulmón, y otras estirpes como linfoma y melanoma. No se asocia con hemoglobinopatía ni con pérdida de INI, y en un estudio el 25% de los casos diagnosticados como carcinoma de los ductos colectores fueron reclasificados como carcinoma de células renales deficientes en fumarato hidratasa con inmunotinción para fumarato hidratasa, que era negativo, y la positividad para 2-succinato-cisteína. O sea que es un diagnóstico de exclusión. Y acá vemos con la HE, un adenocarcinoma de alto grado, con la expresión nuclear de INI1 que está retenida. Y por último, el carcinoma de células renales asociado a la enfermedad quística adquirida. Los pacientes que tienen enfermedad quística adquirida terminal tienen 100 veces más riesgo de tener un carcinoma renal, pero no siempre es este tipo de carcinoma. Puede ser un carcinoma de células claras, un carcinoma papilar. Este tipo de carcinoma es importante diagnosticarlo porque tienen un pronóstico muy bueno, son un comportamiento indolente. Y el 50% son multifocales, el 20% bilaterales, y tienen múltiples patrones con células eosinófilas y cristales de oxalato de calcio intratumoral. El diagnóstico en general es por la morfología, el cuadro clínico en el contexto de la enfermedad renal terminal, y no hay que hacer estudios de inmunistoquímica ni estudios moleculares para el diagnóstico. Y acá vemos el patrón papilar, las células eosinófilas y los cristales de oxalato en la luz de los túbulos. Por último, el carcinoma mucinoso, tubular y de células fusiformes, que está en el diagnóstico diferencial de los carcinomas papilares de bajo grado, que hace, a veces es difícil de hacer el diagnóstico diferencial con el carcinoma papilar de bajo grado, porque tiene morfología a veces similar y el inmunofenotipo es igual. Pero la tríada típica es la presencia de estructuras tubulares mezcladas con células fusiformes sin atipías en un estroma mixoide. Hay que tener presente que a veces son heterogéneos, que no siempre tienen esta tríada característica, por lo cual el diagnóstico puede ser desafiante. Y el diagnóstico diferencial principal es con la variante sólida del carcinoma papilar, ya que tienen el mismo perfil. La mayoría tienen comportamiento indolente, pero raros casos pueden tener transformación sarcomatoide de alto grado nuclear. Y acá vemos los cordones de células, algunos con células fusiformes elongadas en ese estroma mixoide o mucinoso. Bueno, pasamos a otro gran capítulo, que son los tumores oncocíticos, que quizás son los tumores que más desafío dan en la práctica diaria, donde tenemos a los carcinomas de células renales cromófobos, la variante eosinófila, la variante clásica no entra dentro de este grupo, los oncocitomas, que es importante porque es un tumor benigno, el carcinoma de células renales deficiente en succinato deshidrogenasa, el angiomilipoma epitelioide, o neoplasma de células epitelioides perivascular, PEComa, y las nuevas entidades, como el tumor eosinófilo vacuolado, el tumor oncocítico de bajo grado, y el carcinoma de células renales eosinofílico sólido y quístico. Entonces acá, cuando uno se enfrenta a estos tumores, dependiendo de las características morfológicas, la edad del paciente, hay que pensar en todas estas entidades que tienen diferentes comportamiento clínico, e incluir los marcadores de inmunistoquímica que nos van a orientar a una u otra entidad. El carcinoma de células renales cromófobo, la variante eosinofílica, tiene playas de células eosinófilas que tienen también los límites netos y pueden tener el halo claro, perinuclear, a veces no tan marcado, y nos va a hacer diagnóstico diferencial con el oncocitoma, sobre todo. A veces puede ser desafiante y requiere técnicas de inmunistoquímica, y la diferencia, o sea, ambos, oncocitoma y carcinoma cromófobo, son positivos para c-KIT, CD117 con patrón de membrana, y en general
el carcinoma cromófobo es positivo para citoqueratina 7, pero hay que tener en cuenta que a veces en la variante eosinófila puede ser focalmente positivo, y ahí complica más el diagnóstico diferencial, ya que el leucocitoma también en general es negativo para citoqueratina 7 o a veces focalmente positivo. El oncocitoma es un tumor benigno que tiene aspecto macroscópico, con la cicatriz, el tipo color amarronado, el tumor bien delimitado con la cicatriz central, pero que también se ve en el carcinoma cromófobo, y el patrón arquitectural insular y los citológico distintivo. Vemos acá los nidos con ese patrón en archipiélago, los núcleos, el citoplasma eosinófilo abundante, de aspecto oncocítico, con los núcleos monomorfos, de bajo grado. Pero hay que tener en cuenta que el leucocitoma puede tener una gran variabilidad morfológica, y puede tener atipia citológica, puede haber invasión de la grasa perirenal o del seno renal, invasión de vasos pequeños y escasas mitosis, que es raramente visto, y esas serían características que están permitidas dentro del leucocitoma renal y tenemos que tenerlas presentes. Los hallazgos no aceptables, ya la presencia de mitosis atípicas, necrosis tumoral macroscópica, arquitectura papilar predominante, atipia citológica verdadera, transformación sarcomatoide, compromiso de la vena renal, que descartan el diagnóstico de un oncocitoma. Acá, por ejemplo, vemos un oncocitoma típico infiltrando la grasa, lo cual no debe cambiar el diagnóstico. El inmunofenotipo, como decíamos, aislada células positivas para citoqueratina 7, y el CD117 es igual al carcinoma cromófobo positivo y difuso. Siempre en pacientes jóvenes, menores de 30 años, si uno tiene una morfología de un oncocitoma, un tumor que parece un oncocitoma, descartar pensar en el carcinoma de succinatorenal renales deficiente en succinato deshidrogenasa, e incluimos el succinato deshidrogenasa en el patrón de inmunohistoquímica PEDIR. A veces hay incertidumbre en el diagnóstico del oncocitoma renal cuando tenemos patrón arquitectural en nidos sólidos compactos, cuando hay mucha variación en el tamaño celular y irregularidad en los núcleos, y surge este sector borderline desafiante, que son esos tumores que tienen una morfología que está entre oncocitoma, carcinoma cromófobo, pero que no tiene los criterios de ninguno de los dos, y entonces ahí surge el término que se propone para los tumores que son esporádicos, que no están dentro del síndrome hereditarios, de neoplasia renal oncocítica de bajo potencial maligno, sin otra especificación. Son aquellos tumores que tienen características superpuestas entre oncocitoma y carcinoma cromófobo eosinófilo, pero son solitarios y esporádicos. Son tumores que tienen bajo riesgo de metastatizar, y la inmunohistoquímica a veces no nos ayuda, o el testeo molecular no nos ayuda. Se reserva el término tumor oncocítico híbrido para aquellos casos que están restringidos al síndrome hereditario de Birt-Hogg-Dubé, donde son tumores múltiples y o bilaterales. Entonces acá tenemos un ejemplo de la neoplasia renal oncocítica de bajo potencial maligno, que vendría a ser una categoría que expresa esa incertidumbre entre el diagnóstico de oncocitoma y la carcinoma cromófobo variante eosinofílica. Sería una categoría borderline. La HUPS recomienda utilizar criterios estrictos, ya que el diagnóstico de oncocitoma es un tumor benigno, el carcinoma cromófobo es un tumor maligno, y utilizar la categoría borderline para los casos en que no se ajustan a las definiciones. Siempre excluir otras entidades bien definidas que pueden plantear el diagnóstico diferencial, como el angiomiolipoma epitelioide o el carcinoma de células renales deficiente en succinato deshidrogenasa, y en el material biópsico ser cautelosos. Se puede utilizar el término neoplasma renal oncocítico y poner una nota cuando uno está, que te orienta si la lesión es igual, todo lo que estamos viendo nos orienta a un oncocitoma o nos orienta a un cromófobo, pero siempre ser más cauteloso. El carcinoma de células renales deficiente en succinato deshidrogenasa está incluido en la clasificación de la OMS 2016, y tiene una mutación en la línea germinal del gen succinato deshidrogenasa que provoca un síndrome tumoral autosómico dominante que se caracteriza por un tipo especial de carcinoma de células renales asociado a feocromocitoma, paraganglioma, un GIST deficiente en síndrome en succinato deshidrogenasa y adenoma pituitario.
La mutación en la línea germinal puede ocurrir en cualquiera de los 4 genes de la succinato deshidrogenasa, pero es mucho más frecuente en la succinato deshidrogenasa B. Son tumores indolentes, pero la mayoría, pero hay un 30% que puede tener transformación de alto grado con riesgo de metástasis. Y lo que vemos, la característica es un tumor que tiene bien delimitado, constituido por nidos compactos o playas sólidas de células cuboideas, oncocítidas con citoplasma eosinófilo, y tienen vacuolas en el citoplasma característicamente que tienen que hacernos pensar, cuando vemos las vacuolas en este tipo de tumores, y también pueden tener inclusiones de material eosinófilo pálido en el citoplasma que le da un aspecto floculento, que también nos alerta. La mayoría son de bajo grado nuclear. Con la inmunistoquímica ponemos en evidencia la deficiencia de la succinato deshidrogenasa, porque son negativos, siempre con control interno positivo, y a diferencia del oncocitoma y del cromóforo, son negativos para CD117 y para citoqueratina 7. Como recomendación de la HUB, siempre cuando hay un tumor de células eosinófilas difíciles de clasificar o en una persona menor de 35 años, realizar la succinato deshidrogenasa, incluirla en el panel de inmunistoquímica. Acá vemos un ejemplo, una lesión sólida, bien delimitada, con el patrón en playas o nidos sólidos, con el citoplasma vacuolado, múltiples vacuolas. Ese cambio como floculento del citoplasma, como vemos acá, con las vacuolas, puede tener cambio focalmente quístico, citoplasma floculento, vacuolas intracitoplasmáticas, y el núcleo de bajo grado, siempre redondo, oval, de bajo grado. Con la inmunistoquímica tenemos negatividad para citoqueratina 7 y CD117, positividad para PAX8, y vemos la pérdida de la succinato deshidrogenasa deficiente en succinato deshidrogenasa con el control interno positivo. Y tiene, la mayoría compromete, de la mutación compromete al gen B, y raramente, en pocos casos, pueden tener una deficiencia en el succinato deshidrogenasa A. El carcinoma, otro tumor, nuevo, que se ha descrito, que ha sido descrito como una entidad nueva emergente, es el carcinoma de células renales eosinófilo sólido y quístico, o ESC, que característicamente se ve en mujeres, puede ser esporádico como en la esclerosis tuberosa. Son bien delimitados, no encapsulados, como lo dice el nombre, sólido-quísticos, y se caracterizan por la presencia de macroquistes y histológicamente microquistes, pero pueden tener también áreas sólidas, acinar compacto, nidos focalmente salpapilares. Tienen un citoplasma voluminoso y eosinófilo con gránulos gruesos que le da un punteado, que en inglés se dice stippling, y que eso es como bien característico, la presencia de los gránulos, como ahora vamos a ver. Y a veces en esos quistes se ven las células Hovenel que revisten los espacios quísticos. El núcleo es redondo o oval, pero puede tener alto grado nuclear con nucleolo evidente. Y a pesar de esto tiene un curso generalmente indolente. Acá vemos la macroscopía, sólido quístico, como vemos acá, presencia de macroquistes y predominantemente sólidos, el 90% esporádicos, 10% se puede ver en la esclerosis tuberosa, la mayoría son tumores únicos, y vemos la presencia de áreas sólidas, macroquistes y microquistes, y este revestimiento de los quistes por estas células de aspecto Hovenel en tachuela. Vemos el citoplasma eosinófilo abundante, y la presencia, como vemos acá, de este punteado en el citoplasma, que es lo que se llama stippling o punteado, que es bien característico de este tipo de tumores. Y el alto grado nuclear, o sea, tiene un grado nuclear Fullman 3, pero a pesar de eso tienen un curso indolente. Y tienen un fenotipo
exclusivo que es positivo para citoqueratina 20 y negativo para citoqueratina 7. No hay ningún otro tumor que tenga esa peculiaridad. Además, son negativos para CD117, positivos para PAX8 y racemasa, pero lo más característico es eso, citoqueratina 20 positivo, que es el único tumor de riñón que es citoqueratina 20 positivo, con citoqueratina 7 negativo. Mi PowerPoint. Y la cathepsina K positiva. No. Mario, se te disparó Perdón. el parlante. Y son positivos para cathepsina K. El tumor eosinófilo vaculado, que es el que antiguamente se llamaba HOT, antiguamente no, hasta cuando lo describieron hace poco como tumor oncocítico de alto grado, ahora prefieren llamarlo tumor eosinófilo vaculado porque es un tumor que tiene excelente pronóstico, y si no, como que el nombre de alto grado puede ser confuso y dar como una idea errónea de que es un tumor agresivo. Es un tumor renal emergente, tiene una morfología, inmunoperfil, alteraciones genéticas moleculares distintivas. La HUPS propone llamarlo tumor eosinofílico vaculado y no referirse a él como de alto grado. Y emerge del espectro de los tumores eosinófilos inclasificables. Y el diagnóstico diferencial que plantea sobre todo con el carcinoma cromófobo. Pero tiene característicamente, como vamos a ver, estas inclusiones en el citoplasma que no las tiene el carcinoma cromófobo. Tiene una alteración genética diferente y no se han reportado casos agresivos. Entonces vemos que son tumores también sólidos, bien circunscriptos, no encapsulados, que tienen patrón sólido, con citoplasma eosinófilo abundante y con esas vacuolas intracitoplasmáticas características, y el núcleo, un núcleo vesiculoso con un nucleolo prominente. Tienen positividad para cathepsina K, y tiene, acá vemos también el color rosado, las vacuolas citoplasmáticas, el alto grado nuclear, y tiene un perfil igual el CD117 y la citoqueratina 7 es igual al oncocitoma, porque es positivo para CD117 y la citoqueratina es raras células, como se ve en el oncocitoma, pero tiene una tipía nuclear que excede al oncocitoma y además es cathepsina K positivo. Los marcadores de fumarato hidratasa y de succinato deshidrogenasa son normales o retenidos. Y no tiene, es negativo para el reordenamiento del TF3. Y a pesar del alto grado nuclear, tiene un comportamiento indolente. El tumor oncocítico de bajo grado también es una entidad provisional que también surge del espectro de los tumores eosinofílicos. Tiene un citoplasma oncocítico que también da un desafío diagnóstico, el curso clínico es indolente, son en general lesiones únicas, pequeñas, esporádicas, y tienen un patrón sólido con áreas que pueden ser oncocitoma-like, áreas que pueden ser cromófobo-like, pero lo que tiene es el aspecto de áreas edematosas y que compara la disposición de las células como botes en la bahía, a diferencia de lo como es en el oncocitoma, que es más como esa disposición en archipiélago, en nidos. Estos son más como si fueran células sueltas, entonces hacen como eso que le gusta a los patólogos, de esas comparaciones así descriptivas, de la diferencia entre uno y el otro. Y además, el inmunofenotipo es diferente porque expresa en forma difusa la citoqueratina 7 y es negativo para el CD117, o sea, en forma opuesta al oncocitoma. Es un tumor también de comportamiento indolente. Bueno, y por último, otros tumores con células eosinófilas predominantes, tenemos el carcinoma de células renales túbulo quístico, que es una entidad que ya estaba descrita en la clasificación OMS 2016, y lo importante es que tener en cuenta que este tipo de tumor, que es rarísimo también, está restringido a los tumores que tienen un crecimiento exclusivamente túbulo quístico, porque cuando son túbulo quísticos puros, tienen un comportamiento indolente. Acá vemos la macroscopía, ese aspecto en esponja, y la presencia de los túbulos que se dilatan y forman quistes, revestidos por células que tienen alto grado nuclear, tienen
puede tener un HU-sub, un grado de HU-sub 3-4 con un núcleo prominente, y a pesar de eso tiene un comportamiento excelente, indolentes. Pero hay que tener en cuenta que hay tumores como el carcinoma deficiente en fumarato hidratasa, que puede tener áreas que son muchas veces, que incluyen áreas de igual al carcinoma tubuloquístico. Entonces, siempre hay que muestrear y buscar áreas más sólidas que van a descartar el carcinoma de células renales tubuloquístico, o hacer la inmunohistoquímica, incluir a la fumarato hidratasa o el 2-SC, sobre todo también en muestras limitadas, que si fuera un carcinoma tubuloquístico puro se puede pensar en un tratamiento más conservador o una vigilancia, y si vemos que es 2-SC positivo o que hay pérdida de la fumarato hidratasa, ya este diagnóstico no se hace el diagnóstico de carcinomas renales tubuloquísticos. Y acá, por ejemplo, vemos un área de tubuloquístico, de patrón tubuloquístico, donde puede tener otras áreas de tumor sólido, a veces sarcomatoide, que ya descarta este tipo de diagnóstico, y si pensamos en el carcinoma fumarato hidratasa como diagnóstico diferencial, vamos a ver la pérdida de la fumarato hidratasa y la positividad para el adrosuccinatocisteína. Bueno, como finalizando, como conclusión de toda esta cantidad de avances que están habiendo, vemos que desde la OMS 2016 han habido numerosos avances en las neoplasias renales, han surgido entidades nuevas, emergentes y provisionales, que estas entidades se reconocen por la integración de los hallazgos morfológicos, el perfil inmunistoquímico y las alteraciones moleculares específicas, que no siempre están disponibles, pero que el diagnóstico correcto tiene implicancias clínicas, va a llevar a un mejor pronóstico para el paciente, un potencial manejo con terapias dirigidas, buscar la asociación con síndromes hereditarios y eventuales testeos genéticos, y por último no olvidar que aún hoy, en esta era de clasificaciones histomoleculares, la morfología sigue siendo la clave en el diagnóstico, por suerte para nosotros los patólogos. Bueno, nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, María Luisa, realmente tu trabajo ha sido exhaustivo y ha sido un repaso de los tumores renales un poco más complejos de lo normal. Si vamos a los libros más antiguos de patología o de unos cuantos años atrás, antes los carcinomas renales eran mucho más sencillos de clasificar de lo que son hoy. Pero obviamente que la sencillez los ponía en una categoría de que eran neoplasias de conducta caprichosa, porque nunca se sabía muy bien qué evolución iban a tener, y evidentemente que el paso de los años ha demostrado que la evolución está de la mano de esas modificaciones en los perfiles moleculares que hacen que algunas lesiones que parecen de bajo grado pueden ser muy agresivas, mientras que otras, como estas últimas entidades que mostraste, que tienen unos núcleos muy pleomórficos y atípicos, son lesiones que en realidad tienen conductas indolentes, ¿no? O sea que cada día nos vamos acercando más a la exactitud en los diagnósticos. Y es cierto que la morfología siempre es la clave, porque si no entendés la morfología no vas a poder entender la inmunohistoquímica ni los estudios moleculares. Pero muy excelente tu presentación, te agradecemos muchísimo, y no sé, doy paso a la gente que quiera preguntar si hay algún comentario o algún aporte. Bueno, muchas gracias. ¿Nadie levanta la mano? Bueno, aparentemente lo que pasa es que fuiste muy clara, María Luisa, realmente. O se cayeron de la silla, o fue tan clara tu presentación. ¿Se cayeron de la silla o aprendieron todos muchísimo? Te agradezco muchísimo la presentación. Bueno, gracias a ustedes. Porque ha sido excelente, y bueno.
Muchas No gracias. sé, nos estamos viendo.